se emocionaron, algunos lloraron, otros sintieron que la fibra indígena brotaba por algún lado, que lo autóctono, lo propio de la tierra, estaba presente. Era como si la tierra gritara, se abriese al expresar un canto de alegría que nunca sabía. Eso es lo que pasó. A Dios gracias, estamos en el mejor lugar del mundo. Estos turianes, que es una raza rarísima. ¿Quiénes son los turianes? Son indios y no tienen rasgos inmundos. No son morochos, son bastante blancos. Son cara redonda, no tienen ningún rasgo mongoloide. Lo que hizo que algunos etnólogos dijeran, ¿de dónde vinieron estos indios turianos? ¿De dónde son? ¿De dónde son? Se los rastreó. Dice la antropología que se los puede seguir fácilmente hasta las orillas del lago Titicaca. ¿No es cierto? Hasta ahí diríamos que acá deben haber llegado como en el 500 después de Cristo. Hasta ahí, en los primeros años de la era cristiana, estaban a las orillas del lago Titicaca, pero venían desde el norte. Se sospecha que vinieron por el estrecho de Bering, pero que al contrario de casi todas las razas indígenas que vinieron de Bering, estos que eran mucho más blancos, que tenían la costumbre de ser barbados, que eran altos, robustos, caretones, inteligentes. Dicen algunos que eran europeos, o que eran euroasiáticos, que no se sabe cómo cruzaron a Rusia y después por allá pasaron a Bering y después vinieron. Estamos hablando hace que se producen las primeras bandadas de migración 12.000 años. Hay quien dice que hasta 20.000 años. ¿Qué pasó entonces? ¿De dónde vinieron? Pero sí sabemos algunos hechos que son reales. Ningún turián es mongoloide. Ningún turián tiene los ojos así. Todos tienen ojos redondos, ¿no es cierto? Todos tienen la tez bastante clara. No tienen, las tez morenas son escasísimos y casi siempre es un producto de la mestización, ¿no es cierto? Porque no se conservan puros. Hay algunos que se casaron con mujeres llamerones que eran bastante morochas y entonces tienen otra tonalidad de piel. Pero sí se sabe algunas virtudes de esta raza. La primera de todo, que llamó poderosamente la atención de los españoles, es su capacidad guerrera. La segunda, más que la capacidad guerrera, era la capacidad de hacer alianzas, era la capacidad de tratar con todo el mundo. Se cobijaron bajo los jesuitas y aprendieron muchísimo. Eran universitarios sin ir a la universidad, pero aprendieron en la estancia de la Candelaria mucho más que algunos abogados de Buenos Aires. Sabían una defensa plena de sus derechos y ganan un juicio increíble, nada más ni nada menos que a dos opositores temibles de aquellos tiempos. El uno, que es una familia que domina el interior, es la familia de los Funes. Don Ambrosio Funes, abogado, agrimensor, el político típico del interior, hombre que manejaba la política del interior. Salvo Sobremonte, no tenían enemigos a la vista y dominaban todo el interior del país. Con su hermano, don Deán Funes, el deán don Gregorio, que aspiró toda su vida a ser obispo y que no llegó, quedó un paso antes, ¿no? Y que era también un hombre capacísimo y que ustedes lo recordarán en la asamblea del año 13, desde el año 1810 que está figurando. Y los Funes siempre están en política. Si no, dígame quién es don Teodoro Funes. Desde el diario a diputado nacional hoy. Pero es uno más de los Funes. Los Funes son los hombres de la política de Córdoba. En época de los Juárez, dos presidentes argentinos, Juárez Selman y el otro hombre que gobierna el país, que es Roca, se casan los dos con dos hermanas Funes. Los Funes, a través de sus mujeres, son dos presidentes de la generación del 80 del poder a nivel del país. Esos son los Funes. Pero de pronto, dos turianos, ¿no es cierto?,
San Marcos Sierra, dos tulianos, preparados por los jesuitas, aquí, en la estancia de la Candelaria, hacen un pleito contra ella y contra el fiscal Villota. ¿Quién era el fiscal Villota? Un inteligentísimo mandado por la corona de España, representante de Fernando VII, y que tenía el descaro de decir, porque tenía el descaro y el poder, para decir, mientras haya un español en Buenos Aires, tenemos que gobernar en España. Cuando éramos chicos leímos eso y nos causaba horror en los grados. Pero Villota era un hombre que lo tuvieron que echar del país, que tenía tanto poder y tenía en sus manos nada más y nada menos que las armas de la justicia de entonces. Y ante esos dos personajes, Ambrosio Fumo y el fiscal Villota, se presentan estos hermanos tulianos, Francisco Tuliano y José Leandro Tuliano. Se van a lomo de Mula, a Buenos Aires. Se radica año 1804, 1805, en un viaje que duraba a veces hasta 2 meses, el lomo de Mula, se van, llegan a la capital y los doctores de Buenos Aires se quedan admirados de su látigo, de su don de ejemplo y de la ponencia de sus derechos. Y ganan un juicio increíble, nada más ni nada menos que una de las potencias en decadencia en ese tiempo, pero la representante de las potencias europeas, el representante del ideal del dominio mundial a través de los imperios de entonces. ¿Quiénes son los imperios? Inglaterra, Francia, Holanda, España, imperios que gobiernan el mundo, que tienen sus leyes coloniales del siglo XVIII, porque en 1700 se estaba empezando el siglo XVIII, y acá empezaba acá. Sin embargo, ganan un juicio y dicen, a estos señores hay que devolverles la tierra. Y les devuelven la tierra. Por primera vez en la historia de la humanidad, los tulianos consiguen un pueblo de indios que le devuelvan sus tierras. ¿Ustedes se imaginan lo que pasaría en este mundo si a todos los pueblos sometidos hoy en Brasil, los pueblos sometidos en África, los pueblos sometidos le devolvieron las tierras? Le devuelven las tierras como le devolvieron aquí. Yo me saco sombrero, por su capacidad de litigar, por su capacidad de defender sus derechos, por su capacidad de subsistir y de permanecer con todo en contra. Los tulianes no tenían dinero de por sí. El poco dinero que reunían lo conseguían por conchar. Mira, así Leopoldo Bellán digo que los tulianes no tenían dinero propio en aquellos tiempos, sino la poca plata que conseguían, la conseguían con sus manos con trabajo de conchar. Así, o algunas pequeñas artesanías que lograban hacer para intercambiar cosas, donde podían lograr eso. Estamos hablando de pequeñas artesanías y estamos hablando de los poderes imperialistas mundiales. Fíjense ustedes los intereses que están en juego. Sin embargo, se impusieron los representantes de las pequeñas artesanías. Eso es admirable. Por eso San Marcos Sierra dice que uno se saca el sombrero y diga, qué admirable que sos vos. ¿Nos sentamos o no, Leopoldo? Por favor. ¿Quiere que empecemos?